es como hacer deporte, es como terminar haciendo dieta. Perfecto. Ahora sí, muchachos, formalmente, buenos días. Ya les saluda el profesor Francisco Mendoza Mendoza. Quienes han tenido alguna vez las clases conmigo, todo el mundo me dice Pancho. Yo me siento más cómodo, además así. Pancho, Panchito, como quieras. ¿Ya? Así que hoy día tenemos en el segundo bloque de clase, la clase de Historia del Perú, y vamos a empezar directamente con tema. ¿Ya? El tema que tenemos que trabajar es el periodo precerámico de la historia del Perú. Vamos a comenzar con una pregunta básica, ya básica. Y la pregunta básica es, ¿cuándo comienza la historia? ¿Ya? Y ante esa pregunta básica, la respuesta es bien simple. La historia comienza desde que aparecen los grupos humanos. ¿Ya? Estamos hablando de la historia universal, todavía no de la historia del Perú. Lo segundo es, ¿y qué cosa es un ser humano? ¿Ya? ¿Qué cosa es un ser humano? No sé si ya lo vieron en la historia universal, con el profe Yuca, creo que les está enseñando por el momento. ¿Ya? Y tomen en cuenta que el humano es definido como un animal. Tú y yo somos animales, unos más que otros, ¿ya? Pero tú y yo somos animales. Ahora, el humano es un animal racional. ¿Y dónde se expresa la racionalidad del ser humano? En la capacidad de producir herramientas. De tal manera que son humanos aquellos que comienzan a producir herramientas. Y el primer productor de herramientas se le conoce con el nombre del Homo habilis. La historia comienza desde la presencia de los humanos productores de herramientas, desde el Homo habilis en adelante. Esta historia se divide en dos, ya se divide en dos. Si es que los pueblos han dejado documentación o no han dejado documentación escrita. Aquella etapa en la que no se dejó documentación escrita, pero ya había presencia humana, se le conoce con el nombre de prehistoria, ¿ya? Y la que sí hay documentos escritos se le llama como historia. Cada una de ellas está dividida en edades. La prehistoria entre edad de piedra y edad de los metales, y la historia con escritura en edad antigua, media, moderna, contemporánea. ¿Ok? ¿Ya? Segundo punto. ¿Ya? Segundo punto. Si la historia de la humanidad en general comienza desde la presencia de los primeros homos humanos, que son los Homo habilis, recuerden que la historia del Perú también tiene la misma condición. Esta historia comienza desde que aparecen los primeros seres humanos en nuestro territorio, en el territorio peruano. Ahora, ¿cómo surgió eso? Mira, al principio se comenzaron a producir algunas propuestas. Espero lo hayan escuchado. No va a estar en el avance de la clase, pero te lo explico rápidamente. Hubo un argentino llamado Florentino Amellino, ¿ya? ¿Lo han escuchado? A ver, respóndeme sí o no, si has escuchado de Florentino Amellino, ¿ya? Sí, profe. No, Bacán, profe. ya, bueno, ya, perfecto. No. Entonces, sí o no, ahorita vamos a responderlo. Amellino fue un argentino que planteó que una raza de seres humanos había nacido en el territorio americano, ya, en las pampas de Argentina, y desde ahí había terminado poblando todo el continente y había poblado otras partes del mundo, porque América estaba conectado con otros continentes a través de puentes de tierra o puentes intercontinentales. Según él, la humanidad nació en América y desde América se pobló todo el mundo. Eso él lo bautizó con el nombre del Homo Pampeanus y decía que los seres humanos habían nacido en América en la era terciaria, en el territorio argentino. Pero luego esta teoría o los restos que él había encontrado pues terminaron siendo desvirtuados, ya terminaron siendo declarados nulos. ¿Por qué? Porque se encontró que esos huesos de supuestamente humanos eran de monos y pertenecían a la era cuaternaria o etapas más, digamos, cercanas en el tiempo a nuestra historia. ¿Qué pasó? ¿Ya qué pasó? Cuando se dejó de lado la propuesta que los americanos habíamos nacido en América, pues se terminó generando ahora otra nueva pregunta. ¿Cómo llegó la humanidad al territorio americano? ¿Ya? ¿Cómo llegó la humanidad al territorio americano? Una de las particularidades de nuestro continente es que somos un continente aislado. Estamos separados de Europa y África por el Océano Atlántico y estamos separados de Asia y Oceanía por el Océano Pacífico. Estamos rodeados de agua en comparación a otros continentes que sí están conectados entre sí. Entonces, ¿cómo se llegó hasta acá? ¿Ya? Es ahí donde nace una teoría llamada la teoría inmigracionista. La población llega al territorio americano. Y hay dos propuestas, la teoría inmigracionista monorracial y la teoría inmigracionista polirracial. La monorracial dice que a América terminan llegando pobladores de una sola raza, los paleomongoles de la zona de Asia, cruzando un solo camino llamado el Estrecho de Bering, ¿ya? Eso lo propone Alex Herlica, ¿ya? Quien habla de la teoría asiática o monorracial del poblamiento americano. Según él,
Los paleomongoles de Asia cruzaron el estrecho de Bering, que se había congelado gracias a la glaciación de Wisconsin, y terminaron llegando a Norteamérica y poblaron el continente de norte a sur de manera progresiva. Esa teoría es hasta la actualidad considerada como la teoría más aceptada acerca de cómo se pobló el continente americano, a pesar que tiene una serie de ajustes. Primero no hubo un puente de hielo, hubo un puente de tierra, un camino terrestre, ya que se llama el Istmo de Beringia, que pudo haber sido cruzado gracias a la gradación de Wisconsin, porque el nivel del mar en el mundo descendió y hubo un camino de tierra que se pudo haber cruzado, o se pudo haber cruzado a través de embarcaciones, llegando a ingresar al territorio americano. Las otras teorías son la teoría oceánica, la teoría australiana y la teoría noratlántica, que plantean de que sí, el hombre pudo haber llegado desde el Asia, pero también pudo haber llegado desde otros lugares. Paul Rivet habla de Polinesia y Melanesia desde Oceanía, Méndez Correa habla que se llega desde Australia cruzando por el Polo Sur, y Bradley Stanford termina planteando de que se llega desde Europa hacia Norteamérica. Estas últimas tres teorías en realidad han quedado descartadas en el paso del tiempo, porque en la actualidad genéticamente está demostrado que poblaciones como los guaraníes de Paraguay, los aymaras de Bolivia, los quechuas del Perú, los nahual de México, los sioux o los pie negros de la zona de Norteamérica están emparentados genéticamente con la población del noreste del Asia, de donde supuestamente proveníamos, como lo decía Alex Herlicker, ¿ya? Así que la teoría más aceptada del poblamiento americano es la llamada teoría asiática, ¿ya? A ver, los boricuas, sí, pero los boricuas son de la zona del Caribe, de Centroamérica. También están relacionados con lo mismo. Te estoy hablando por poner algunos ejemplos, nada más, ¿ya? Ahora, tomen en cuenta esto. El territorio americano comenzó a poblarse desde el exterior, desde Asia. Y poco a poco terminaron llegando territorios o pobladores a nuestro territorio. Nuestro territorio actualmente le llamamos Perú, pero geográficamente se le suele conocer como el territorio de los Andes centrales. La cordillera de los Andes comienza en Panamá y termina entre Argentina y Chile. Los Andes centrales es la zona que va entre Perú y Bolivia. Ese es nuestro espacio geográfico. Cuando hablo de Andes, también hay que tomar en cuenta otra característica. No me estoy refiriendo solo a la sierra. ¿Ya? Te pregunto. ¿Lima en dónde se encuentra? ¿Costa, sierra o selva? ¿Qué dices tú? Costa. En la costa. Costa. Pregunta. Perfecto. ¿Qué costa? No debería haber cerros. Ya no debería ser. Y algunos de ustedes seguramente viven en alguna zona de Cerro de Lima, ¿ya? O por ejemplo, yo ahorita estoy viviendo por la pandemia en Caraballo, ¿ya? Mi novia vive en San Juan del Lurigancho, ¿ya? Y para irme desde Caraballo hasta San Juan del Lurigancho, termino yendo por un lugar que se llama Pasamayito. Cruza todo el cerro de Coyique en Coma, da la vuelta y ya termina estando en San Juan del Lurigancho, ¿ya? Es una forma de poder avanzar por ahí, ya es una forma. Eso termina siendo parte de Lima. Lima tiene costa, pero también tiene zona de sierra, también tiene montañita, ¿ya? Pregunta, para que me creas todavía, más todavía. ¿Alguno de ustedes ha ido alguna vez al Larcomar? Sí. Sí, Perfecto, ya, perfecto. Larcomar está en la costa, pero si te das cuenta no está en la costa, ¿ya? El mar está abajo, de abajo. Tú estás acá arribita en la zona de Miraflores. Nosotros no estamos directamente al nivel del mar, salvo el Callao, la Punta, que sí están ahí nomás al lado del mar. Pero nosotros estamos arribita, ¿ya? Porque terminamos teniendo un suelo así rugoso, tenemos diferentes pisos ecológicos. Pero donde quiero llegar es a lo siguiente. Cuando los primeros pobladores llegan a nuestro territorio, al territorio del Perú o de los Andes centrales, repito, Andes no es igual a sierra. Andes centrales es costa, sierra, selva, ¿ya? Es Chala, Yunga, Quechua, Zuni, Janca, Cordillera, Rupa, Omagua, toda esa vaina, ¿ya? Que te van a explicar en geografía si ya no la sabes previamente. Pero lo que hay que tomar en cuenta es que todo ese espacio es el que nosotros vamos a terminar viendo. Los primeros grupos humanos que llegan a este territorio con esta geografía compleja, con los diferentes tipos de climas y microclimas que venimos teniendo, es que se van a tener que adaptar a esas condiciones geográficas. Pero ya venían evolucionados. Una pregunta más. ¿Ya tuvieron clase de historia universal en estos días, por si acaso? Sí, el miércoles. Sí, ¿Qué tema han hecho? ¿Qué tema han hecho? ¿Recuerdan? de los Homo habilis, Homo sapiens, La hominización. La evolución del hombre, sí. Ya, perfecto. Han el hablado del paleolítico. Ah, ya, eso es lo que quería ver. Han hecho Pleistoceno y Holoceno. ¿Saben qué es Pleistoceno y Holoceno? Sí. Ya, Más entonces, o menos, profe. más o menos. Entonces yo lo voy a terminar reforzando acá, ¿ya? Uy, no puedo utilizar. ¿Qué pasó?
A ver, no se me vayan, ¿ah? No se me vayan. Voy a tener que cargar de nuevo esto. ¿Qué han hecho con el profesor Yucra? Porque lo necesito para la clase de hoy, ¿ya? Apaguen su audio, por favor, que se escucha que alguien está hablando al fondo. Alguien, su mamá lo está regañando. A ver, primero. Recuerden que las condiciones climáticas o geográficas fueron importantes para nuestra evolución como especie. Y hay una primera etapa llamada con el nombre del Pleistoceno, ¿ya? ¿Qué cosa era el Pleistoceno? Recuerden que el Pleistoceno termina siendo la era del hielo o la era de las grandes glaciaciones, ¿ya? Y recuerden que en este periodo pleistocénico, que vamos a encontrar, Sí, profe. no está grabando. Allá. Siguiente. Eso es las características del Pleistoceno. Pero recuerden que hay una segunda condición climática a la cual se le conoce con el nombre del el Holoceno, que por ahí me estaban respondiendo también ustedes. El Holoceno lo pongo de rojito, ¿por qué? Porque el Holoceno termina siendo el periodo de calentamiento natural de la Tierra. El clima se va haciendo un poquito más cálido. Y recuerden que producto de ese Holoceno se va a terminar viviendo dos nuevas etapas. Una primera etapa se le conoce con el nombre del el Mesolítico. Recuerden que el Mesolítico es la época inicial del Holoceno, donde la temperatura va a comenzar a aumentar. El aumento de la temperatura es positivo y negativo, como todo en la vida. Siempre te hace bien en algo y te perjudica en otra cosa. Lo bueno es que al haber más calor, por ejemplo, los hielos de los glaciares o de las partes altas de las cordilleras se derriten. Y como estos se derriten, van a haber un poco más de agua líquida en los ríos. Lo bueno es que por el calor se va a evaporar las aguas del mar, generando una mayor cantidad de lluvias y por lo tanto haciendo que los territorios se terminen irrigando de manera natural. Pero lo malo es que como hay más calor en el ambiente, los pueblos en la época del Pleistoceno vivían al interior de las cuevas para refugiarse del inmenso frío. Ahora ya no puedo seguir viviendo en las cuevas, porque si vivo en la cueva, cuando fuera hace demasiado calor, siendo la cueva un abrigo rocoso, ya me voy a morir de calor. Es una pachamanca, es un horno. La gente sale de las cuevas y va a terminar formando sus viviendas al aire libre, llamadas aldeas. Los hombres van a dedicarse a vivir más tiempo en un territorio, pero no para siempre. Eso se le llama semisedentarismo, cosa que vamos a ir detallando luego. Pero también se va a terminar caracterizando porque los hombres, al ver de que los alimentos son más escasos, van a comenzar a observar el ciclo de vida de las plantas y los animales y los van a comenzar a producir ellos mismos a través de la horticultura o la domesticación de plantas y el pastoreo o la domesticación de animales. Eso lo vemos en el Mesolítico y también habría que tomar en cuenta una tercera etapa que es la época del Neolítico, la revolución neolítica. El Neolítico termina siendo la época en que los seres humanos se hacen sedentarios y tienen una economía productiva. ¿Por qué les estoy haciendo recordar estos puntos? Porque lo que ustedes han hecho en la Historia Universal el día miércoles que me están diciendo, lo voy a utilizar y va a ser importante para mi clase el día de hoy. ¿Ya? ¿Por qué? Porque mira, en el caso de la historia del Perú, este periodo llamado con el nombre del Paleolítico Superior va a ser semejante a lo que nosotros llamaremos en la historia del Perú con el nombre del periodo lítico, ¿ya? El periodo lítico. El Mesolítico de la historia universal se va a relacionar con una etapa llamada con el nombre del arcaico inferior, mientras que el Mesolítico o el Neolítico termina estando relacionado a la etapa del arcaico superior, que son los tres momentos de la historia del Perú en el periodo precerámico que nosotros vamos a terminar trabajando el día de hoy. Entonces, no te olvides de esto. Si tú has escuchado las clases de profe Yucra y has terminado hablando de las características de cada una de estas etapas y las recuerdas y has practicado y has repasado, va a salir fácil lo que vamos a hacer el día de hoy en clase.
Si no, de todas maneras yo te lo voy a hacer recordar ahora, pero saca esta relación. Paleolítico superior es igual al lítico de la historia del Perú, el mesolítico es semejante al arcaico inferior de la historia del Perú, y el neolítico semejante a la época del arcaico superior. Entonces, vamos a el siguiente punto. Vamos ahora a ver este periodo o esta etapa que vamos a terminar observando, ¿ok? Vamos con esto, ya vamos con esto. Vamos acá, a ver que se ve un poquito mi cara. Vamos acá a ver lo siguiente. Mira tú. Hay un arqueólogo norteamericano que en las próximas clases también vamos a trabajar llamado con el nombre de John Rowe. ¿Ya? John Rowe, acá vamos a poner su nombre. Rowe, se pronuncia Rowe. John Rowe, terminaba planteando lo siguiente. Para poder hablar de alta cultura o civilización en un pueblo, ¿ya? Este pueblo tiene que tener el desarrollo de cerámica, ¿ya? Cerámica, la producción de huacos, la producción de alfarería. Entonces, esta producción de cerámica muestra el alto desarrollo de civilización y la complejidad en la que está dividida su organización social. Si no tienen cerámica, Rowe definía a todos estos pueblos de una manera simple. ¿Ya? A todos aquellos que no tienen cerámica los llama como pueblos del periodo precerámico, antes de que existía cerámica, nada más. ¿Ya? Ahora, hay un arqueólogo ayacuchano llamado Luis Guillermo Lumbreras que termina planteando lo siguiente. Sí, ya sí, en toda esta época no se muestra la cerámica, pero no todos los grupos humanos terminan siendo semejantes. Estamos hablando de un periodo que va desde el 12.000 hasta el 2000 a.C. aproximadamente. Y en ese lapso de 10.000 años, Lumbreras va a decir, hay dos diferencias muy grandes. En una primera etapa, encontramos a grupos organizados en bandas nómadas depredadoras, que vendría a ser el periodo lítico de la historia del Perú, semejante al paleolítico superior de la historia universal. Pero hay una segunda etapa llamada con el nombre del arcaico. Y en el arcaico lo que vamos a encontrar es que progresivamente los grupos humanos se van haciendo sedentarios y progresivamente van produciendo sus alimentos a través del cultivo y la crianza de animales. Ese es el periodo arcaico. Entonces él va a terminar haciendo la diferencia. No va a terminar tomando en cuenta si existe o no cerámica, sino que va a terminar tomando en cuenta el tipo de organización social y el tipo de economía que van a desarrollar para poder sobrevivir. Entonces, vamos a utilizar eso que termina planteando el señor Lumbreras, la división del Perú antiguo o del precerámico entre lítico y arcaico. Entonces, vamos a ver por acá. Te estoy poniendo una primera definición. ¿De qué año a qué año se desarrolla el lítico? El lítico aproximadamente va desde el año 12.000 a.C. hasta el 6.000 a.C. Es un periodo muy extenso de la historia del Perú. En ese periodo está muy relacionado al paleolítico superior de la historia universal. ¿Ya? ¿Por qué? Porque, número uno, los grupos humanos están organizados en bandas. Insisto, ¿qué es una banda? Es una organización, un tipo de organización social. Las bandas terminan siendo población numéricamente reducida, ¿ya? Numéricamente reducida. Para esta época, entre 20 y 30 personas aproximadamente. Son los primeros grupos de Homo sapiens que van a llegar al Perú. Segundo, ellos van a terminar siendo nómadas. ¿Qué cosa era nómada? Que se van a mover de un lugar a otro para poder conseguir los alimentos. Pero ten cuidado, ten cuidado. Cuando hablamos de nomadismo, no significa de que hoy día vivan en el Agustino, mañana vivan en Santa Anita, pasado mañana viven en Huaycán, y después de 4 días viven en Villa Salvador y 5 días viven en San Juan de Miraflores. No se van a mover todos los días, sino que vamos a hacer una pregunta básica. ¿Qué necesita el ser humano para sobrevivir? ¿Qué tiene que consumir el ser humano para sobrevivir? Y no me digas el celular. Agua. ¿Ya? Alimentos. Agua, Alimentos como frutas, Agua. animales. ¿Comida o agua? ¿Qué es más importante? Agua. 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 Tú puedes dejar de comer 12, 13 días, pero no puedes dejar de beber agua por más de 3 días si no te mueres deshidratado. Ajá. ¿Ya? Entonces, si esa termina siendo una condición, imaginemos. Retrocedamos mentalmente, ¿ya? Mentalmente, hasta hace 10.000 o 12.000 años en el pasado. Pregunta, ¿cuál sería el mejor lugar para poder vivir? Las costas. Costa, ¿La costa por qué? La selva. cerca al mar, Litoral. La selva. A ver, o los escucha. ríos o la selva, Escucha. la flora. La costa, me están diciendo la costa porque está cerca al mar. Pregunta, si tú tienes sed, ¿tomas agua de mar? No. Obviamente que no. La pues, selva. No, En la Tomas selva- agua de río o lagos. En la Claro, selva hay ríos. obvio que no, porque esa agua es salada y te va a dar más sed, te vas a morir deshidratado. Entonces necesitas vivir cerca a un río. Eso En la puede selva. terminar siendo- En eso la puede ser selva, en la selva. rica selva. Eso puede ser en la costa, puede ser en la sierra, puede ser en la selva, pero tienes que vivir cerca a un río. No importa la región, necesito vivir cerca a un río, porque el río me da agua,
Porque el río, además de eso, tiene peces y puedo pescarlos. Porque cuando el río aumenta su caudal, o aumenta su cantidad de agua, el valle, las laderas del río van a terminar teniendo vegetación y la puedo recolectar. Los animales van a venir a comer y los puedo cazar. El mejor lugar para vivir es un río, un lago o una laguna que tiene agua dulce o bebible de manera permanente. Pero como les decía hace un rato, pregunta, la mayoría supongo que conoce el río Rímac o el río Chillón Sí, o el queda por río el Lurín. Agustino. Pregunta, ya pregunta. ¿El río Rímac tiene la misma cantidad de agua todo el año? No, No. a No. veces baja A veces y a veces aumenta por sube. por cantidad de lluvia, a veces Las baja. lluvias de la sierra, ¿no? Entonces, en nuestro verano, Ujú. diciembre, enero, febrero, marzo, que acá está haciendo calor, en la sierra está lloviendo. Entonces, tomen en cuenta, Cuando hay más agua en los ríos, Sí, hay más vegetación y hay más animales. incrementa. Más agua, más vegetación, más animales, puedo cazar, recolectar sin problema. Pero en los meses de julio, agosto, septiembre, más agua sale de mi caño que del río. ¿Ya? Tiene poquita cantidad de agua. La vegetación disminuye, los animales se van porque no van a encontrar comida. ¿Y qué hace el hombre? Se mueve. Buscar otro río. Claro, buscar otro río. No me va a quedar acá a Otro morir de río. hambre, ¿no? Entonces yo tengo que, si el animal se va y el animal está yendo a un lugar donde sabe que hay comida, me voy detrás de él. Entonces, pregunta, ¿cada cuánto es que se termina generando la mudanza de estos grupos humanos? Cada 5 meses, 6, ¿Por qué, medio año, 4 meses. por qué 5 o 6 meses? La estación, por la estación. Eso, por las esa es la respuesta, estaciones. ¿no? Por el cambio de las estaciones. Entonces acá tienes que tener una palabra muy clara. El nomadismo es el migrar para poder conseguir alimentos, pero el nomadismo no es a diario, sino es estacional. Así se le llama, nomadismo estacional, porque se van a mover con el cambio de las estaciones cada 3 a 6 meses aproximadamente. ¿Por qué la respuesta correcta es 6 meses y no 3, profe, si las estaciones duran 3 meses? Lo que pasa es que en el Perú no tenemos primavera, en el Perú no tenemos otoño. O sea, sí existe ya, pero en realidad lo que tenemos es un invierno prolongado y un verano prolongado. Es más, nuestro clima termina siendo bien templado, ¿ya? Ajá. No es como en Sí. la sierra, ¿ya? No es como En en la la sierra. sierra sí se siente el calor y se siente el Ay, frío y se siente horrible. en la sierra tú te pones Horrible. en el ¿Cómo sol en el que verano te templado si quemas, Arde. por día hace te, frío, hace te pones calor y por en la noche hace sombra, frío? te pones en la Estás sombra y te muriendo de llueve. frío. Clima raro, ¿ya? Pero en el caso peruano Ujú. tenemos en realidad 4 estaciones, pero en realidad son un verano largo y un invierno largo, con un poco más de frío o un poco más de calor, nada más, ya nada más. Y muy Entonces, poca cada 3 a 6 vegetación. meses, Que cada salta 3 acá. a 6 meses los hombres se van a mudar, eso se llama nomadismo estacional. Ahora, dice acá, son bandas nómadas estacionales, con una economía depredadora. ¿Qué significa depredar? Que el hombre está tomando de la naturaleza los recursos que necesita. El hombre todavía no produce alimentos. Quiero comer carne, mato animal. Quiero comer manzana, la saco del árbol. El hombre no cultiva, el hombre no cría animales. Eso es economía depredadora, a través de actividades como la caza, la recolección y la pesca. ¿Ok? Eso es lo que encontramos en el periodo lítico del Perú, que es semejante al Paleolítico Superior de la Historia Universal. Ahora. Ese periodo lítico, mira el cuadrito, yo te lo estoy separando en 2 etapas. Lítico inferior, le estoy poniendo así entre comillas, y lítico superior, también entre comillas. ¿Por qué lo pongo así? ¿Ya? ¿Por qué lo pongo así? Lo que pasa es que son 6.000 años, del 12.000 a 6.000. 6.000 años. En estos 6.000 años han habido cambios en el clima y cambios en los grupos humanos también. Mira, es una forma fácil de dividirlo porque así viene una pregunta de examen de admisión. Los primeros grupos humanos que llegan al Perú son bandas de Homo sapiens, nómadas y depredadores. Cuando llegan van a terminar teniendo diferentes geografías, diferentes alturas, diferentes microclimas, pero se van adaptando. Y acá encontramos la más antigua presencia de pobladores en el territorio peruano. De estos primeros pobladores que se encuentran en el Perú, no se han encontrado, ¿qué cosa? No se han encontrado restos óseos humanos, no se han encontrado huesos de ellos. Profesor, y si no se han encontrado los esqueletos de estos humanos, ¿cómo podemos llegar a la conclusión, cómo podemos afirmar que han habido presencia de seres humanos acá? Bueno, es que no se ha encontrado el esqueleto del ser humano, pero sí se han encontrado las herramientas que ellos han producido. Si yo encuentro una lanza o una punta de lanza, esa punta de lanza no se hizo sola, ¿ya? Esa punta de lanza la hizo y la manipuló un ser humano, ¿ya? Es como si, por ejemplo, en ese mismo momento, todos los seres humanos desapareciéramos de la Tierra, ¿ya? Todos. Y 5.000 años después llega una expedición extraterrestre hasta este planeta y comienza a hacer excavaciones y termina encontrando esta laptop que tengo acá, ¿ya? Si termina encontrando esta laptop, va a decir, bueno, esta laptop no terminó siendo creada de la nada.
sino que alguien la terminó creando, ¿ya? Y ese alguien ha tenido que ser presencia de vida inteligente en ese territorio, ¿ya? Es lo mismo que va a pasar acá. No se han encontrado huesos, pero sí se han encontrado herramientas que han sido chancadoras, raspadoras, punta de lanza que los seres humanos utilizaron en algún momento. Entonces hay presencia humana sin haberse encontrado huesitos en esta primera etapa. Segundo, cuando ellos llegan, todavía estamos en una época del Pleistoceno. Y en el Pleistoceno, además del intenso frío, existía otra cosa. Existía megaflora y megafauna. ¿Alguien sabe qué significa la palabra mega? Bastante. Bastante o muy grande, ¿ya? Bastante o muy grande, ¿ya? Flora hace referencia a la vegetación y fauna de los animales. No solamente había megafauna porque habían animales muy grandes, sino que había animales en gran cantidad, Y flora porque había mucha vegetación, porque las condiciones climáticas ayudaban para eso. Pero acá viene una cuestión. Los primeros grupos humanos, vamos a poner este ejemplo. Llega una banda de 20 personas a la zona de Junín, ¿ya? A la zona de Junín, en la Sierra Central, y termina encontrando que en este lugar viven un montón de venados, ¿ya? Venaditos. Hay 500 venados y nosotros somos 20 personas, ¿ya? Pregunta, quiero comer carne. ¿Qué hago? Los caso. Los cazo. Pregunta, ¿a quién de estos animales cazas? A los Al demás. macho, Al macho. ¿Y por qué no a la hembra? para que siga produciendo crías. Para que siga reproduciendo. Ya, Y no entonces, se muera el ganado. ya, muy bien. Ya. Ganado no es porque no lo han criado los seres humanos. Están ahí, son animales salvajes que viven en el medio ambiente libres. Vamos a suponer lo siguiente. Voy a poner otra pregunta para que me des la respuesta. Mira, imaginemos esto. Me saco la tinca, ¿ya? Me saco la tinca o me saco no sé, un premio así gigante y me acabo de ganar, o te acabas de ganar tú, cualquiera de ustedes, $7 millones, ¿ya? Sí, $7 millones, no poquito, $7 millones. Pregunta, ¿qué harías o qué sería lo primero que harías con esos $7 millones? Luego invertir. Ya, Invierto. a ver, el primer chico que me habló, ¿cuál es tu nombre? Kevin, Kevin, a ver, Kevin, respóndeme esto. ¿Inviertes? ¿En qué invertirías, Kevin? en negocio. ¿Qué negocio? Depende de qué negocio influye en la familia. No sabes. No. No sabes. Perfecto. Yo me Pero- compraría Yo casas. me compraría una Ya, casa. pero mira, pero escucha, son $7 millones. No son $700.000, son 7 millones. Es un Ya, montón yo me de plata. compraría casas. Acciones, Invertiría. acciones. Comprar Yo me acciones. largo- Yo Porque si adquiero casas, puedo pregunto. alquilarlas Todos me están respondiendo muy, muy racionalmente. Pregunta. y Pregunta. puedo... A ver, muchachos, ¿no te comprarías un Play 5? No. Ya, ¿no te irías de viaje? Lo gasto. No, No, porque no es si algo tengo necesario. casas, tengo más plata, y si algo tengo más plata, momentáneo. pues me compro una Play Te 5. repito, no son 50 soles, son 7 millones de soles. Es un montón de plata. Te puedes comprar No se 20, daña. Pero primero te puedes comprar invertiría 20 casas. y luego, Escucha. si me sobra dinero, viajaría por todo donde yo quiera. Pues me Escucha. compro 20 exacto. casas porque puedo Escucha. montar Una Primero- plata. parte lo invertiría y la otra parte lo usaría en mí o invertiría en mí Escucha mi o idea. me daría un gusto, así como usted dice, Ajá. profesor. Escucha mi idea. Son $7 millones. Es un montón de plata, ¿ya? Como dice su compañero, puedo hacer un negocio. Puedo hacer un montón de negocios. Puedo comprar un Hoteles, montón de casas. casas. Pero no, escucha lo que va a decir. Pero son $7 millones. Yo lo que haría es lo siguiente. Primero, me tomo un año sabático. O sea, no trabajo durante un año, ¿ya? Y me voy de viaje. ¿A dónde me voy? Bueno, si no hubiera coronavirus, ¿no? Ya me iría a Europa, me iría a los museos, me iría a las playas, me iría a pasear, me iría a broncear, ¿ya? Pero además de eso me compraría un camionetón y me compraría una casa. Y con eso ya me gasté fácil, sí, gastándome en lujos, así en hoteles tops y todo lo demás, me gasto como $2 o 3 millones. Me sobran 4, que sigue siendo un montón de plata, ¿ya? Que sigue siendo un montón de plata. Ahora, a lo que me refiero es a lo siguiente. Cuando los seres humanos suelen tener un montón, ¿qué cosa es lo que hacen al principio? No piensan. Gastar. No piensan. Por eso, ahí es donde quiero que me des la razón, ¿ya? Al principio, cuando tenemos un montón, gastamos. Pero cuando ese montón se va haciendo poquito, es ahí donde no, aguanta. Mejor no sigo gastando a la misma velocidad porque si no, Ah, tienes razón. me quedo sin nada. Ustedes me han dado la respuesta muy racional, pero les aseguro que si a ustedes les apareciera $7 millones en el momento, no me decían... Me compro toda la tienda de zapatillas si pudiera. Claro, La verdad. barato. Cuando tienes un montón, gastas en lo que tú quieres, gastas en tus lujos. Pero cuando se va acabando es donde recién comienzas a pensar en... Ajá, exacto. Mejor ya no, mejor vamos a racionalizar nuestros gastos porque van haciendo menos. Entonces, ¿por qué te digo esto? Porque acá viene lo que le estaba diciendo hace un rato.
al principio acá me han hecho varias preguntas y me gusta que sean muy activos, pero me están hablando bastante. Dice, no gastan, no piensan. Eso se llama mentalidad de pobres. Ya tú has leído a Padre Rico y Padre Pobre, ¿ya? Yo, Pero- profe. Pero hay que tomar en cuenta lo siguiente. Mira tú, acá dice, como Esa ellos frase cuando está llegan antigua. encuentran un gran número de animales. Ya encuentran un gran número de animales. Y por lo tanto, dice acá, se va a terminar desarrollando una cacería, escucha esa palabra, indiscriminada. Esa es la palabra, cacería indiscriminada. ¿Qué significa la palabra discriminar? Discriminar significa separar, ¿ya? Separar entre, por ejemplo, entre animales machos y hembras o entre animales adultos y cachorros. Eso sería una discriminación. Pero cuando yo digo la palabra, digamos, indiscriminada, el prefijo in es un negativo. Es que ¿Ya? Yo no son en estoy general. discriminando, no estoy discriminando. Como hay un montón de animales, somos 20 personas y 500 animales, yo agarro mi lanza y la tiro, ¿ya? Al que le cae me lo como, no importa si es macho, hembra, adulto, joven o cachorro, igual. ¿Por qué? Eso, pero si matas cachorritos te vas a quedar sin comida a futuro. No te preocupes, son 500 y nosotros somos 20. Sobran animales. Pero cuando la condición climática vaya cambiando y los animales vayan reduciéndose, recién el hombre va a terminar cambiando su forma de cacería, su forma de pensamiento. Al principio Ya, no, no porque se sobra. muere de hambre. Cuando se va muriendo de hambre es cuando recién comenzamos a pensar. ¿Ya? Es igual, les explico esto al nivel en el que ustedes están. Al principio, durante estas primeras semanas, están los chicos que van a estudiar un montón y luego se relajan y no estudian. O están los otros que al principio no estudian y cuando están 2 semanas antes del examen de admisión comienzan a estudiar como lo que quieren aprender todo, porque ya estás con la necesidad encima. Lo mismo va a pasar acá. Al principio hay muchos animales, cazan, cacería indiscriminada, ¿ya? Y esto es lo que vamos a encontrar. Ahora, es muy diferente las condiciones de la costa y las condiciones de la sierra, ¿ya? Es muy diferente las condiciones de la costa y las condiciones de la sierra. En esa época hay abundante agua y vegetación en la sierra y en la costa también. Pues en la costa, sí. Si tú alguna vez te has ido, por ejemplo, de viaje a Ica o Arequipa o Ancash, a Trujillo, Chiclayo, y has ido en bus o has ido en avión, o sea, la geografía que tú vas a ver es que es un territorio semiárido, semidesértico. O sea, vas a encontrar desierto, y por ahí vas a encontrar una chacra o una hacienda, un caballo, una parte verde, y luego desierto. Pero al principio no era así. Cuando los primeros grupos humanos llegan a la costa, lo primero que hay que tomar en cuenta es que el mar estaba más adentro, la costa estaba más adentro del mar de lo que nosotros vemos ahora. Y segundo, lo que había eran bosques, junglas, manglares en la zona de la costa. Había un montón de vegetación y animales de gran tamaño, por lo tanto, que el hombre podía terminar cazando. Esa es la primera condición geográfica. En la costa, ¿qué vas a encontrar? Mira tú, en la época de la costa, o en la costa en la época elítica inferior, y en la sierra vamos a encontrar 2 restos importantes, y los vamos a terminar viendo con este cuadrito que está acá, ¿ya? El primer cuadrito que vamos a ver es el caso del hombre de Piquimachay 1, ¿ya? Piquimachay 1, así se le llama. Piquimachay 1, sus restos han sido ubicados en la región de Ayacucho, y de estos que se pueden terminar conociendo. Número 1. En la cueva de Piquimachay en Ayacucho se han terminado encontrando restos de herramientas líticas con una antigüedad aproximada de 12.000 años antes de Cristo. Se han encontrado chancadoras, o sea, como piedras redondas para poder golpear, como para poder moler, como el ajo, por ejemplo, el batán. Se han encontrado raspadoras para poder sacar carne pegada a los huesos y se han encontrado pequeñas puntas de lanza. Esas herramientas terminan siendo las evidencias más antiguas de presencia humana dentro del territorio peruano. A ver si alguien me responde. Si me responden por el chat, mejor, ¿ya? Pregunta. ¿Alguno de ustedes en la preparación previa que he tenido en el colegio o en otro lugar les han dicho que los restos líticos o de herramientas líticas más antiguas del Perú le pertenecen al hombre de Guitarrero 1? ¿Han escuchado alguna vez de ese resto? No, profe. Ya, algunos me dicen que sí, otros me dicen que no. ¿Ya? Profesor, pero ¿existe Guitarrero 1 o no existe Guitarrero 1? Mira tú, ¿ya? Si algún profe te ha dicho eso, no te ha estafado, no te ha mentido, pero te voy a explicar. Lo que pasa es que Guitarrero 1, ligado a la zona de Junín, si no me falla la memoria, ¿ya? Tiene una antigüedad aproximada de 13.200 años. Profesor, ¿más antiguo que Piquimachay? Sí, ya, sí. Profesor, entonces, ¿por qué no lo pones acá en el cuadro? Lo que pasa es que para algunos autores, Guitarrero 1 tiene una antigüedad de 13.000 años y un poquito más. Pero para otros autores, esas herramientas que se han terminado mostrando no tienen esa cantidad específica. Algunos dicen que en realidad tienen 8.000 años, 9.000 años, pero no más, ya, pero no más.
Y es ahí donde viene el inconveniente. Para algunos autores tiene 13.000, para otros autores tiene 8.000. Entonces la pregunta es, ¿qué cosa va a decir San Marcos? Yo trabajo en la universidad, ¿ya? Y en la universidad te terminan planteando lo siguiente. Como es un tema controversial, es decir, que no está confirmado por todos los arqueólogos porque un grupo está discrepando, entonces mejor no lo usamos como pregunta de examen de admisión. Ya no lo usamos. Por eso es que hay guitarreros más antiguos de presencia humana en el Perú. Tal vez más adelante se encuentre otro resto más antiguo, pero hasta el momento Piquimachay son los restos, los instrumentos líticos más antiguos y la presencia humana más antigua en el territorio peruano. Piquimachay en Ayacucho. No se olviden, ya no se olviden ese dato. Es en la sierra. En la costa tenemos el caso de Chivateros. Pero antes de Chivateros hay otros más antiguos, ¿ya? Y eso lo estaba poniendo en este cuadrito anterior. Mira tú. En este cuadrito anterior te planteaba. En la zona de la costa, se va a terminar encontrando algunos restos importantes. Por ejemplo, tenemos a Tacahuay en Moquegua, aquí le estoy poniendo con rojo abajo, y Hawái en Lima. No es Hawái de las islas del Pacífico, ¿verdad? Ni de la canción de Maluma, ya es Hawái acá, Chusco de Lima, con J y con G. ¿Ya? En Hawái, en Tacahuay, ¿qué cosa es lo que se terminó encontrando? Se ha encontrado presencia o evidencia de captura de animales costeros. En Tacahuay se ha terminado encontrando huesos de pelícanos fragmentados. El pelícano está en la costa, así que los hombres pueden haber cazado pelícanos, han terminado rompiendo sus huesos para chupar el tuétano, que es una suerte de masa gelatinosa que está entre sus huesos y comer su carne. Al igual que se ha terminado encontrando en Hawái huesos de pejerrey, estos pescaditos chiquititos que han terminado siendo comidos y sus huesos rotos, ya por trabajo, presencia humana. Entonces, ahí se evidencia el uso de recursos costeros, ya con estos dos restos, de Hawái y Tacahuay. Pero el que nos pide la universidad conocer es Chivateros. Chivateros está ubicado en el valle del río Chillón en Lima, ya. Para ser muy preciso, se ubica en Caraballo, kilómetro 24. ¿Y qué se encuentra en Chivateros? Se termina encontrando esto, se termina encontrando una cantera y un taller lítico. ¿Qué es una cantera? Una cantera termina siendo un cerro que tiene, así se llama, roca madre. ¿Qué significa eso, profe? Significa que en este cerro la gente llegaba y sacaba un pedazo de piedra. ¿Ya? Y sacaba un pedazo de piedra. Este tipo de piedra que está acá es importante, se llama andesita. La andesita es fácilmente fragmentable, es decir, tú la vas golpeando y se va fracturando, pero además de eso es bien afilada y termina sirviendo para hacer herramientas como puntas de lanza. La gente sacaba su pedazo de roca y la tallaba, ¿ya? La golpeaba, le iba dando forma, y yo me llevaba mi punta de lanza. ¿Qué se encuentra en ese lugar? Se termina encontrando un basural. En Chivateros lo que hay es un basural. Un montón de preformas o un montón de piedras que han sido fracturadas y acá ha terminado quedando todo este basural o desperdicio nada más de las piedras que no se usaban. La gente se llevaba sus puntas de lanza. Esto de acá tiene un segundo dato importante, Chivateros. Me dice acá, Chivateros está vinculado a la tradición paijanense. Profe, ¿qué es eso de tradición paijanense? Mira tú. Paiján, ya Paiján. Paiján está acá en el siguiente cuadro. Paiján se encuentra en La Libertad, en la zona de la costa norte. Pero, profesor, ¿y qué tiene que ver? Lo que pasa es que, no te olvides, en esta época los grupos humanos son nómadas. Los grupos humanos están buscando dónde poder conseguir comida. Y es como si se pasaran la voz. Es algo así más o menos entenderlo. Es como si la gente se pasara la voz y termina diciendo, oye, necesito una buena punta de lanza para cazar, para pescar. Y la gente comienza a pasarse la voz, oye, ¿sabes dónde hay buenas piedras para poder hacer buena punta de lanza? ¿En dónde? En Chivateros, compadre. Anda, vete por allá y ahí vas a terminar encontrando buena piedra. Y la gente venía, hacía sus herramientas y se iba moviendo porque iban migrando. Así que estas herramientas que fueron producidas en Lima las terminabas encontrando en Chiclayo, en Trujillo, en Ancash, ¿ya? Porque la gente iba migrando por la zona de la costa en esa época del primer momento del Lítico o el Lítico inferior. Luego se produce un evento climático complicado. Y ese evento climático complicado se le conoce con el nombre de la glaciación de Lauricocha. ¿Qué es una glaciación? ¿Ya? ¿Qué es una glaciación? A ver, ¿qué me están poniendo por acá? Su compañera me pregunta, profe, ¿ahora ya no existe ese tipo de piedra? Sí, hasta ahorita, en la zona del kilómetro 24 de Caraballo se puede seguir encontrando ese mismo tipo de piedra, pero uno ya no está viviendo de puntas de lanza. ¿Ya? O sea, tú ya no estás, tú no tienes en tu mochila o en tu bolsilla tu lanza para poder cazar y sobrevivir, ¿no? Ahora tienes tu celular, ¿ya? Así que es otra cosa diferente, ¿ya?
En el caso este de la glaciación, ¿qué pasó? Una glaciación es cuando las temperaturas terminan bajando drásticamente. Tomen en cuenta que esto afecta, por ejemplo, la cantidad de hielo en los polos, en el polo norte y en el polo sur. Pero a nosotros no nos interesa porque no estamos cerca de los polos. Lo que sí hay que tomar en cuenta es que como las temperaturas bajan, los hielos de los glaciares o de las partes altas de las cordilleras ya van a terminar no derritiéndose con facilidad. Por el contrario, por el intenso frío que hay, no se derriten con facilidad y el hielo va a terminar bajando hacia las partes bajas de los cerros. Profesor, ¿y cuál es el problema? Que recuerden que la inmensa mayoría de nuestros ríos en el Perú son de producto de desglaciación. Se derriten esos hielos y va a haber agua para los ríos que bajan al Pacífico y que bajan al Atlántico. Pero como hay un proceso de enfriamiento por la glaciación de la Uricocha, tenemos problemas. ¿Cuál es el problema? Los glaciares, ya los glaciares que son la base del agua dulce, del agua consumible, no se derriten con facilidad, por lo tanto hay menos agua en los ríos, menos vegetación y menos animales. Se va a terminar perjudicando la vida. Ahora, saca tu cuenta. Antes bajaba así de agua de los ríos y estas aguas iban avanzando desde las alturas de las cordilleras hacia la sierra y de la sierra hacia la costa. Mientras van avanzando, las aguas van a terminar quedándose en el camino, así que lo que llega a la costa era menos. Pero ahora ya no hay así de agua, ahora hay así de agua, porque los glaciares no se derriten con facilidad. Y las aguas que van avanzando por la sierra es cada vez menos y a la costa llega poco o nada. Por falta de agua, la zona de la costa poco a poco va a entrar en un proceso de desertización. La costa va a tener territorios a donde no llega el agua y se van convirtiendo en desiertos. En otros lugares sí llega, pero no llega como antes. Eso es lo que hay que tomar en cuenta. Ahora, con esta información de la glaciación de la Uricocha, vamos a terminar separando lo que sucede. ¿Qué pasa en la sierra y qué pasa en la costa? ¿Qué pasa en la sierra? Mira tú. En la sierra, por eso les pongo acá el nombre tradición serrana, dice, se reduce la cantidad de aguas en los ríos, pero también se afecta la cantidad de vegetación y animales. Por lo tanto, ¿qué se va a terminar viviendo en este periodo? Se va a terminar viviendo una cacería de carácter selectiva. Profesor, ¿por qué? Porque uno, por el cambio del clima, y por la cacería permanente que sean los grupos humanos, el número de animales se termina reduciendo. Ya no hay 500 venados en la zona de Junín, ahora hay 100. Y los hombres se van dando cuenta de algo. Ya no son 20 los hombres en la banda, son 35. Entonces los hombres se van a dar cuenta de algo. Si seguimos cazando a la misma velocidad, más las condiciones del cambio del clima, nos vamos a quedar sin comida. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer una cacería selectiva. Vamos a seleccionar a las presas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Una discriminación. Primero vamos a separarlos por sexo. Tenemos animales machos y animales hembras. Y luego por edades. Tenemos cachorritos, jóvenes y adultos. No me conviene cazar a los cachorros porque tienen poca carne. Es mejor que crezcan, que se reproduzcan, ¿ya? Y cuando ya sean adultos y ya se hayan reproducido, ahí los cazo. No me conviene cazar jóvenes, ni hembras ni machos, porque están en plena época reproductiva, y mientras más hijos tengan ellos, yo tendré más comida para el futuro. De los animales adultos, la hembra se puede seguir reproduciendo, pero el deseo sexual del macho va bajando, y antes que su carne se eche a perder, mejor los cazamos a ellos. Esa es la cacería selectiva. Precisamente, se van a terminar cazando animales machos adultos, como te estoy poniendo por acá, y se hace mediante una técnica llamada con el nombre de la técnica del Chaco. La técnica del Chaco se sigue realizando hasta la actualidad en Pampa Galeras, en Ayacucho o en la zona de Puno. ¿Qué se hace? Muchos de los animales viven ahí, en el campo, ¿ya? ¿Qué es lo que hacen los hombres? Cuando necesitan animales o necesitan carne, necesitan lana, lo que hacen es ponerse lejos de donde están los animales y luego comienzan a acercarse, ¿ya? Acercarse es rodearlos, rodearlos, y una vez que están rodeados los animales van a mirar y dicen, ¿qué cosa quiere ese hombre? ¿Por qué se me acerca? Pero cuando todos se ponen nerviosos, una llamita, por ejemplo, o un guanaquito quiere correr por aquí, el otro quiere correr por allá, y entre ellos todos se terminan estropeando el avance en el camino. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Viene el cazador selectivo y termina diciendo cachorrito no, jóvenes no, hembra adulta no, macho adulto sí. Lo chapa, le corta el cuello y se lo lleva. ¿Se acabó? Ya tenemos una cacería selectiva. Profe, aguanta. Pero cuando los animales ven que uno ha sido asesinado, los animales no se van. Sí, se van, pero después regresan. Porque necesitan el agua que está ahí y la vegetación que está ahí para poder sobrevivir. Entonces se va a terminar cazando las presas que se necesitan de manera selectiva. Y la técnica es la técnica del Chaco. Hay cacería colectiva y selectiva. ¿Ya? No se olviden que eso se hace en la zona de la sierra. ¿Cuáles son los ejemplos ya de esto en la sierra? Tenemos al hombre de Toquepala y al hombre de la Uricocha.
Toquepala se termina encontrando en Tacna. Profe, pero Tacna no es costa, sí, pero Tacna también tiene sierra. En la sierra de Tacna, cerca de la frontera con Moquegua, se terminó encontrando una cueva llamada como la Cueva del Diablo. Ya así se llama, la Cueva del Diablo. En la Cueva del Diablo que se encontrado, se encontraron instrumentos líticos, herramientas de piedra, pero también se terminaron encontrando pinturas rupestres, las más antiguas del territorio peruano. Y estas pinturas rupestres antiguas van a terminar dando muestras de escenas de cacería. Profe, ¿qué se encontró en esa pintura de Toquepala? Aquí está, lo estoy tapando con mi rostro. ¿Ya? Esto es lo que se encuentra en Toquepala. Mira tú, esta figura que está acá, este es un humano, otro humano, ¿dónde está? Otro humano por aquí, otro humano por acá, y aquí está otro humano más, ya otro humano más. Entonces, mira tú, estos humanos, ¿qué es lo que están haciendo? Acá hay otro humano más de negrito, ¿ya? Estos humanos, ¿qué es lo que están haciendo? Están rodeando a los animales. Por ejemplo, acá tienes 3 humanos que están rodeando a un animal que está de negro. Mira, hay una diferencia. Estos 2, 1 y 2, están paraditos. Este 3 está como echadito, porque ya lo mataron. Ya, porque ya lo mataron. Mira este de acá, ya mira este humano que está acá. Mira lo que tiene. Viene teniendo como una suerte de palo en su mano, porque han rodeado a los animales, tiene como una porra y los están golpeando para poder cazarlos. Esta es una cacería de carácter colectiva. Aquí hay un personaje interesante que es este de acá, mira tú, ¿ya? Profesor, ¿esto qué cosa le parece una cucaracha? No, no es una cucaracha, parece que fuera un chamán, ¿ya? Como un sacerdote que está haciéndose un ritual, ¿ya? Como una danza para poder hacer la cacería, etc. Otra cuestión, mira tú, mira esto que está acá, ¿ya? Mira esto que está acá. Si te das cuenta, esta es como una reja, ¿ya? Al parecer lo que los humanos hacían era como llevar como maderas, iban terminando acercarse a los animales y los iban empujando para terminar teniéndose en un lugar específico para poder cazarlos. Esa era parte de su cacería colectiva, su técnica del chacu para poder cazar. En Toquepala no se han encontrado huesos humanos, solamente instrumentos de piedra y pinturas rupestres de las más antiguas con escenas de cacería. En cambio, en la zona de la Sierra de Huánuco, en la Auricocha, ¿qué cosa es lo que se ha encontrado? En la Auricocha se han encontrado herramientas líticas y se han encontrado pinturas rupestres. Profe, ¿qué pintura rupestre? También la tenemos acá, también la estoy cubriendo. En la cueva de Chaclarraga se terminó encontrando esto. En la localidad de Huargo se terminó encontrando esto. Mira tú. Acá tenemos la presencia de un humano, humano 1, y acá tenemos la presencia de un humano número 2. ¿Ya? Y ellos están en los, digamos así, en los puntos cardinales, ya, entre animales, que parecen ser venaditos, ya. Pero mira estos 2 venaditos en particular, ya. Mira este de acá y mira este de acá, ya, mira este de acá. ¿Qué particularidades tienen esos 2 venados que te he terminado mostrando? ¿Qué cosa tienen a diferencia de todos los demás? Escríbeme, ¿qué cosas tienen a diferencia de todos los demás esos 2 venados que te he terminado identificando, ya? Tienen una lanza en el cuerpo, ya si te das cuenta acá tienen como un palito, ya, y acá tienen otro palito, o sea, acá los han terminado lanzando, los han terminado cazando y ya terminaron siendo presa precisamente de esos animales. Hay una cacería colectiva, están rodeando animales porque acá hay un tercer humano y van a terminar matando a las presas que necesitan. Caza colectiva, caza selectiva, tenga el chacu con este personaje. Pero en Huánuco, en la Auricocha, se termina encontrando otra cosa más. Se terminan encontrando los restos humanos más antiguos de la sierra peruana. En la Auricocha se terminaron encontrando 11 esqueletos incompletos, porque no se encontraron todos sus huesitos, pero 11 esqueletos. ¿Profesor, era un cementerio? No, porque no todos los esqueletos estaban uno al lado del otro. Estaban alejados, pero en un lugar relativamente cercano. ¿Ya? De los 11 esqueletos, 4 eran varones, 7 eran mujeres, y de las 7, 5 eran niñas. Ya, 5 eran niñas. Profe, ¿qué cosa? ¿Había una epidemia y las niñas morían? No, lo más probable es que esas niñas las hayan matado, las hayan sacrificado. Pero, sorry, ¿por qué hacer sacrificio de niñas? Lo que pasa es que había algo en particular. No te olvides, por la gladiación de la Auricocha, lo que ha terminado pasando es que hay una disminución de la cantidad de alimentos. Esa es una cuestión importante. Hay menos cantidad de alimentos. Y como hay menos comida, ¿qué va a terminar pasando? Como hay menos comida, no se puede permitir que la cantidad de población de la banda crezca. ¿Por qué? Porque si no va a haber mucha gente y poca comida y se van a morir de hambre. Por eso es que se terminaban evitando que las niñas crezcan para que no puedan reproducirse y evitar tener tantas personas en la banda. Eran sacrificios. Ahora, es el caso de la Auricocha. En la costa, ¿qué cosa es lo que terminaba pasando? En la costa, como ya te dije, por falta de agua va a haber un proceso de desertización. Disminuye la cantidad de bosques, de junglas, de manglares. Va a haber una mayor cantidad de desiertos, los animales van a comenzar a retirarse y con ellos muchos humanos también deben haber migrado.
pero muchos otros se deben haber quedado en la costa, ¿ya? ¿Cuál es el mejor lugar en la costa para poder vivir? El mejor lugar en la costa para poder vivir era un lugar donde haya un río que llegue al mar. Este es el mejor lugar para vivir. ¿Por qué? Porque tengo agua del río para beber y peces del río para poder pescar. Pero también tengo el mar donde hay peces y donde hay mariscos. Conchas de abanico, cangrejos muy erizos, que el hombre puede capturar y puede terminar comiendo. Este es el mejor lugar para vivir. ¿Dónde puedo conseguir alimentos? En la costa, en el mar. Puedo conseguir en el valle, que es las laderas del río, donde hay peces, vegetación y animales. En las lomas. ¿Sabes qué es una loma? Una loma son las montañas que están en la costa, relativamente cerca al mar, y que en ciertas temporadas, por la humedad que capturan, van a tener una gran cantidad de vegetación. Se puede recolectar, se pueden capturar los animales que van a comer precisamente ese lugar, y es un lugar para poder conseguir alimentos. ¿Sabes qué es un humedal? No sé si habrás escuchado de los pantanos de Villa, ¿ya? En Chorrillos. Los pantanos de Villa es un lugar donde terminan llegando, aves de diferentes lugares que están migrando, por ejemplo, van a migrar hacia el Asia y necesitan un lugar donde poder descansar antes de seguir su paso. Entonces, en los pantanos de Villa, como ahí venían un montón de aves, los humanos están ahí agazapados y los terminan capturando. Estos son los lugares donde el hombre de la costa de aquel momento va a poder conseguir alimentos. Ahora, como el hombre está acá en la costa, ¿qué va a pasar? Yo tenía una lanza grande para poder matar animales grandes como un venado o como un auquénido. Pero ahora como han migrado por la falta de alimentos para ellos y yo me he quedado acá, ¿qué voy a tener que hacer? Esta lanza la voy a seguir usando, pero ya no para cazar animales grandes que muy de vez en cuando encontraré. Pero lo que voy a hacer es terminar capturando peces que tengo en el río, que tengo en el mar. Por lo tanto, tengo que cambiar mi herramienta de cacería. No necesito una punta de lanza de este tamaño, ¿ya? Porque voy a cazar un pececito de este tamaño nada más. Necesito una punta de lanza más pequeña y además de pequeña puntiaguda y que venga teniendo ganchitos para que cuando yo pesque al animal y termine sacando la lanza, este arpón para la pesca, entonces yo puedo terminar enganchando el pez y tener una pesca eficiente. El hombre de la zona de la costa va a tener que cambiar sus herramientas adaptadas a la zona de la costa y va a tener que cambiar su dieta de carne roja animales a carne blanca de pescado para poder sobrevivir. Y eso lo encontramos en el caso del hombre de Paiján. En el caso de Paiján, repito, él está en la costa, en la zona de la libertad, y va a terminar haciendo puntas de lanza con pedúnculo. Profe, ¿qué es eso? Aquí está. Esta es una punta de lanza de tipo Paiján. El pedúnculo es esto que está acá, este cachito que está en la parte final. ¿Eso para qué sirve? Para que el tronco del tronco, que es la base de su lanza, termine quedándose ahí, ¿ya? Que se junte o se una precisamente esta punta dándole mayor estabilidad. Pero lo importante de esta punta de lanza es esta parte de acá abajito, ¿ya? La punta de lanza es así, vamos a ponerle en forma más grande, así más o menos, ¿ya? Profesor, ¿y eso por qué es importante? Pero son los ganchitos que te venía diciendo. Cuando yo atravieso un pez, ¿ya? Y saco la lanza, el pescado ya no se me va a terminar, digamos así, chorreando de la lanza, sino que va a terminar quedando enganchado y de esa manera voy a tener una mejor pesca. Eso es lo que hace el hombre de Paiján adaptándose a sus condiciones. Con el hombre de Paiján, ¿qué encontramos? Encontramos herramientas líticas ligadas a la pesca. Es una lanza de pesca llamada arpón, ¿ya? No tenemos pinturas rupestres, pero en Paiján tenemos los restos humanos más antiguos de la costa peruana. Hay un entierro funerario de un cuerpo enterito puesto en posición fetal mirando hacia el oriente. Ahora, una pregunta básica. Hace muchos años, viene en pregunta de examen de admisión de San Marcos lo siguiente. ¿Cuáles son los restos óseos humanos más antiguos dentro del territorio peruano? Profesor, tú no me has dicho. Me has dicho que en la Uricocha son los más antiguos de la sierra y Paiján son los más antiguos de la costa, ¿ya? Entonces, la pregunta es, ¿cuáles son los más antiguos del Perú? Mira, vamos a poner el dato, ¿ya? La Uricocha tiene 7.500 años antes de Cristo aproximadamente. Y Paiján tiene 8.000 años antes de Cristo aproximadamente. Cuando digo aproximadamente, es que puede haber un error en el tiempo. Y cuando digo error, no me estoy refiriendo a 5 días o 10 días. Me estoy refiriendo a años. Y no a 5 o 10, a 500. Ya 500. Pueden tener más 500 años o menos 500 años. En ese margen, en ese rango. Entonces, mira tú. Paiján tiene 8.000, la Uricocha tiene 7.500. Hasta ahí Paiján debería ser el más antiguo. Pero vamos a poner el margen. Ponle que la Uricocha, que tiene 7.500, le elevamos la cantidad de años y pasa a 8.000. Y Paiján, que tiene 8.000, le disminuimos 500 y pasa a 7.500.
Entonces no sabemos con precisión cuál de los dos es más antiguo. Por eso es que en la universidad se decide lo siguiente. Para poder hablar de los restos más antiguos, mejor hablamos de la Sierra Lauricocha y de la Costa Paiján. Punto. Profe, no me va a venir una pregunta de cuáles son los restos óseos más antiguos del Perú. Si te viniera, pero difícil que venga en examen de admisión, si te viniera la respuesta sería Paiján. Ya, Paiján. Pero lo más normal es que te venga cuáles son los más antiguos de la Sierra y los más antiguos de la costa. ¿Ok? Eso es lo que tenemos que ver con respecto al periodo lítico. Ya le hemos terminado trabajando acá. Ahora nos pasamos a la siguiente etapa, que es la época del arcaico peruano. A ver, vamos a tomarnos un descansito de 1 minuto. Toma aire para poder seguir trabajando con ese tema que es largo. ¿Ya? Con el tema que es largo. Respira un ratito. Ya. Sigamos entonces. Cuando hablamos del arcaico, ¿ya? Cuando hablamos del arcaico, recuerden lo siguiente. El arcaico se subdivide entre arcaico inferior y superior. Por eso les había dicho esto en este primer cuadro. El arcaico inferior es semejante al mesolítico de la historia universal y el arcaico superior semejante al neolítico de la historia universal. ¿Ok? Cuando hablamos del arcaico inferior, ¿qué es lo que vamos a tomar en cuenta? El arcaico inferior se desarrolla entre el año 6000 al 3000 a.C. aproximadamente. ¿Ok? En ese lapso de tiempo que vamos a encontrar. Número 1, acá como les estaba diciendo, es semejante al periodo mesolítico de la historia universal. ¿Qué pasa en el mesolítico? Encontramos los inicios del Holoceno. ¿Qué pasa en el Holoceno? El clima se hace un poquito más cálido, más caliente. Como te decía, producto del calor se derriten los hielos, hay mayor cantidad de lluvias o precipitaciones porque se van a evaporar las aguas del mar, pero también por el calor la gente no puede vivir en las cuevas o en los abrigos rocosos como lo hacía en la época del Pleistoceno, el Neolítico, porque hacía mucho frío. Ahora lo que vamos a terminar encontrando es que van a vivir fuera de las cuevas formando viviendas temporales al aire libre. Y esas viviendas temporales al aire libre se les conoce con el nombre de aldeas. Eso ha sido pregunta de examen de admisión y hay que tenerlo muy en cuenta. Primer dato. Segundo dato. Segundo dato. Los grupos humanos se hacen semisedentarios. ¿Qué significa la palabra semi? Semi significa medio, casi. Nómada cuando se van de un lugar a otro y sedentarios cuando se quedan a vivir en un solo territorio. Acá no. ¿Ya? Acá la gente vive más tiempo en un territorio, pero no para siempre. Te explico por qué. Antes, cuando yo tenía que estar migrando, yo ya sabía dónde podía conseguir alimentos. Yo sé que si me voy caminando 5 días al este, ya 5 días al este, voy a encontrar un lago, una laguna donde poder conseguir alimentos. Pero ahora, como la temperatura está avanzando, hay un problema. El problema es que también por el intenso calor hay algunos territorios que se van haciendo desérticos. Yo camino 5 días ya a donde siempre había caminado y pasan los 5 días y no encuentro ningún lago, ninguna laguna, se ha secado. Sigo avanzando 2 días más, 3 días más y no encuentro nada. Entonces los grupos humanos dicen, pucha, ¿qué hago? Si sigo avanzando, no sé hacia dónde voy a ir. Posiblemente me quede sin comida por completo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Mejor me quedo vivir donde hay recursos para poder vivir. En la sierra, el mejor lugar terminaba siendo un lago o una laguna, que tiene agua para beber, peces, tiene vegetación y tiene animales para poder comer. Cuando este lago o laguna se seque, porque podría secarse de acá 1 año, 3 años, 10 años, 50 años por el aumento del calor del Holoceno, entonces me mudaré, pero vivo más tiempo en un lugar. Eso se le llama semisedentarismo. ¿Ok? Recuerden ese dato. Segunda cuestión. En el caso de la costa es diferente. En el caso de la costa era mucho más fácil vivir. Si acá hay un río y aquí está el mar, este es el mejor lugar para vivir. No me va a mover. Tengo agua para beber, tengo peces para pescar en cualquiera de los lugares, tengo mariscos, tengo pescado, tengo vegetación, es el mejor lugar para vivir. Entonces no hay problema. Pero recuerden, los grupos humanos van a terminar buscando un territorio donde poder quedarse la mayor cantidad de tiempo posible y eso los convierte en grupos semi-sedentarios. Viven más tiempo en un lugar, aunque no para siempre. La otra característica propia del Mesolítico también, se tiene una economía mixta. ¿Qué era la economía mixta? Te la hice recordar hace un ratito. Se le llama economía mixta porque los grupos humanos hacen varias tareas a la vez. Por un lado, el hombre caza animales. Pero así como caza animales, hay que tomar en cuenta otro dato. Yo cazo, pero como hay menos, o como el clima está cambiando y los alimentos se van haciendo escasos, los hombres van a comenzar a mirar la naturaleza y van a encontrar de ellos información que van a intentar reproducir. Entonces, ¿qué cosa es lo que veo? A ver, yo antes terminaba teniendo 100 venados, ahora tengo 20. Está difícil, ya está difícil. Y los animales ya no están cerca, los animales cada vez están más lejos. Vamos a suponer, en esta nuestra banda tenemos 20 varones y 20 mujeres, o 30 varones y 30 mujeres. Y los varones están entre edad
adulta y joven, ya 20 de ellos. Entonces vamos a separarlos en 4 grupos. 4 grupos de 5. Unos se van al norte, unos al sur, unos al este, otros al oeste. Su tarea es traer carne para poder comer. Digamos que en una primera cacería, lo que terminan encontrando es, cada uno de estos grupos encuentra 5 venados. Trajimos 20 venados o 20 llamitas al lugar donde nosotros nos encontramos. Uy, qué rico, vamos a hacer una venadiada bailable y vamos a comer un montón de carne. Pero para la siguiente vez que vamos a cazar, de los 4 grupos, solamente uno trajo un venado, porque ya no hay más, o por lo menos no los encontramos. Entonces, pucha, ahí se van a dar cuenta de algo. Se van a dar cuenta que los alimentos son muy escasos y yo ya no puedo estar matando por matar. ¿Qué es lo mejor que puedo hacer? ¿Ya? ¿Qué es lo mejor que puedo hacer? Un grupo encontró un venado y otro grupo encontró 2 venaditos. Ya, uno hembra y uno macho. Habían 2 machos y una hembra. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Y lo mejor que vamos a hacer es, vamos a racionalizar los alimentos. Agarremos a uno de los venados y vamos a comerlos. Pero los otros 2 los vamos a guardar. Lo vamos a guardar y uno de ustedes, por ejemplo, se va a terminar encargando de dar alimento todos los días para que este venadito esté gordo. Para que si no tenemos una buena cacería, no lo comemos alguno de ellos. Los están domesticando. ¿De dónde viene la palabra domesticar? Domesticar viene de domar, controlar. Pero domesticar también viene de domicilio, casa. Los están haciendo vivir cerca a su casa, cerca donde viven los hombres en las aldeas. Pero, repito, no son mi mascota. No es que yo le pongo nombre Juanita y Luchito, ya, porque son mi mascota y nunca los voy a comer. No, al contrario, los estoy guardando para cuando no haya una buena cacería. Pero poco a poco, esta persona que se encarga de darle comida a los animales se va dando cuenta de algo. Por ejemplo, se da cuenta que un día huele raro y que el macho está como loco, desesperado, que quiere salir del corral donde se encuentra o está pisando a la hembrita. Y entonces se da cuenta que, mira, ese olor tiene nombre. No sé si lo habrán escuchado, se llama feromona. La feromona terminan siendo las hormonas femeninas cuando están en época fértil, ¿ya? Y el macho la huele y se pone como loco. No sé si habrán visto alguna vez en la calle perritas caminando y 10 perros atrás, ¿ya? 10 perros atrás que la quieren pisar, que quieren tener sexo con ella. ¿Han visto eso alguna vez o no? ¿Ya? ¿Alguna vez has caminado por la calle y has visto eso, sí o no? Uy, no tienes barrio, pues la mayoría de ustedes son del Agustino. Ahí está. Uno, claro, pues eso es muy normal. Repito, es porque la hembra está en celo, en celo y es feromona. Profesor, una pregunta. ¿Las mujeres también terminan teniendo feromona? Sí. Profesor, ¿y los hombres no la olemos? No, porque imagínate que lo oliéramos. Entonces, tu amiguita está caminando, todo el mundo está así como loco. No, eso no pasa. Felizmente no pasa. Ya, felizmente no pasa. Pero esto se va a dar cuenta este hombre que está todos los días dándole de comer. Y se da cuenta de que hay momentos en que la hembra está en celo, está en época fértil y los machos están con ganas de deseo sexual. Pero esta hembra queda embarazada y cuando queda embarazada hay que terminar midiendo el tiempo de cada cuánto tiempo da una cría. Entonces los hombres se van dando cuenta de algo. Es mejor seguir cazando, pero también es mejor guardar a los animales. Y estos animales que los guardamos también podemos promover que se reproduzcan para poder tener un extra de carne para nosotros. Esa es la domesticación de los animales o el pastoreo que se hace al principio. Por otro lado, tenemos otra característica. Tenemos el caso de las plantas. Los hombres siguen recolectando frutos, vegetales, raíces del suelo. Pero al ver de que los alimentos se están reduciendo, ¿qué va a hacer el hombre? El hombre va a comenzar a mirar, ¿ya? ¿Y qué va a mirar? Por ejemplo, antes acá habían 200 árboles de manzanas, pero ya no hay 200, ahora hay 2. El hombre ya no puede. Antes, ¿qué hacía? Yo quiero manzana, muevo un árbol, se caen 50 manzanas, me como 2. El otro dejó botadas porque sobra. Ahora solamente hay 2 arbolitos. ¿Qué voy a hacer? Voy a agarrar la manzanita roja para poder comer y las otras las voy a terminar dejando ahí. Alguna manzana de madura va a terminar cayendo al suelo. Cae la manzana y termina girando y termina cayendo 5 metros más allá. Viene la lluvia, va a terminar mojando el suelo y ahí donde cae la manzana, árbol de manzana. Para todos los pobladores comunes y corrientes de este pueblo, todos, vamos a celebrar porque hay 3 árboles de manzana, ya no solamente 2. Pero algunos de sus compañeros o compañeras van a decir, qué raro. Yo vi una manzana ahí justo donde ha crecido el arbolito. Raro nomás. Ese árbol crece, cae una manzana madura, va 6 metros por allá, viene la lluvia, y riega el suelo, otra árbol de manzana. Todos celebramos más comida. Pero su compañera va a decir, yo vi una manzanita ahí también, qué raro, segunda vez. Vuelve a pasar lo mismo por tercera vez y ella saca una ecuación matemática, ¿ya? ¿Cuál es su ecuación matemática? Su ecuación matemática es esta. Manzanita, ya, manzanita, más tierra, ya, más tierra, más agua de lluvia, igual a arbolito de manzanas. Esa termina siendo su ecuación,
ya, su ecuación. Te pregunto, ¿esa ecuación termina siendo correcta o no es correcta? ¿Qué dicen ustedes? Manzanita más tierra, ya, más agua de lluvia igual arbolito de manzanas, ¿sí o no? Ya, a ver, por ahí me están dando su respuesta. Sí, profesor. Ya. Sí, me dice, ya, entonces me dice sí. Entonces, para saber si esta ecuación es correcta, a ver si un poco de ruido al fondo, ¿ya? A ver, para saber si la ecuación es correcta o no, ¿qué tienes que hacer tú? Tienes que experimentar, ¿ya? Si esta ecuación es correcta, entonces lo podemos aplicar en cualquier condición y la respuesta va a ser la misma. Yo pongo estas manzanitas, por ejemplo, agarro 10 manzanas y las voy poniendo en varios lugares. La pongo cerca, acá donde crecen los árboles, y viene la lluvia y crecerán arbolitos de manzana. Apaguen su micro ahí, por favor. Pero si yo agarro mi manzanita y la pongo en el cerro, por ejemplo, ¿crecerá un árbol de manzanas? ¿Qué dices tú? Si yo pongo mi manzanita en el cerro, ¿va a crecer un árbol de manzanas? Y la respuesta es no. No. ¿Por qué no? Porque cuando esta planta comienza a crecer, sus raíces no se van a poder adherir al suelo rocoso del cerro y por lo tanto no crecerá nada. Si yo pongo esta manzana cerca al mar, tampoco va a crecer árbol, porque la salmuera, el agua salada, no va a permitir de que crezcan las plantas. De tal manera de que en realidad no es la tierra, sino que tiene que ser un tipo de tierra especial. ¿Cómo se llama ese tipo de tierra especial que tiene que ver? Se llama tierra fértil. ¿Ya? Tierra fértil. No depende de cualquier tierra, depende de la tierra fértil. Si es fértil, crece, si no es fértil, no crece. Segundo, no depende de la manzana, sino depende de la semillita. El hombre se puede comer la carne, la pulpa, y la semilla solamente la va a terminar poniendo al suelo. Pero ese es algo, recuerden, que el hombre va a ir aprendiendo poco a poco. En ese periodo del Arcaico inferior, semejante al Mesolítico, el hombre recién está conociendo el ciclo de vida de las plantas, recién está conociendo el ciclo de vida de los animales. Así que en todo proceso de ensayo existe algo llamado ensayo-error. Yo ensayo, no me sale porque he cometido errores, pero el próximo ensayo voy a terminar cambiando la variable para ver si es que me puede salir bien o no. Y así va a ir aprendiendo el hombre. Esta época del Arcaico inferior es una época de tránsito hacia el Neolítico, es una época de aprendizaje, en la que algunos aprendizajes se van a ir consolidando y van a terminar siendo importantes para el Arcaico superior. No se olviden, el hombre sigue depredando a través de la caza y la recolección, pero a la vez está comenzando a domesticar animales a través del pastoreo y cultivar algunas pequeñas semillas y plantas a través de la horticultura. No se olviden de eso, ¿ok? En el caso de la sierra, ¿qué es lo que va a pasar? En el caso de la sierra peruana, claro, ¿ya? Exactamente como están diciendo sus compañeros. En el caso de la tradición serrana me dice, hay desarrollo de la horticultura. Claro, se desarrolla la horticultura en la zona de la sierra y eso lo encontramos con dos restos como son Nanchoque y Guitarrero 2, que lo vamos a ver en el siguiente cuadro, y hay domesticación de animales con el caso de Telarmachay y Piquimachay. En el caso de la costa, ¿qué va a pasar? Como están viviendo casi en el mismo territorio, en la intersección entre el río y el mar, ¿qué es lo que vamos a terminar encontrando? La pesca va a seguir siendo una actividad importante, pero ya no como el hombre de Paiján, que tenía que tener un ojo de halcón para darle precisamente al pez, sino que ahora van a terminar desarrollándose nuevas tecnologías para poder pescar de una manera más eficiente. Digamos así, haciendo menos esfuerzo y teniendo una mejor cacería. Y eso lo vamos a terminar encontrando con las redes del hombre de Santo Domingo o el anzuelo del hombre de Chilca, que lo vamos a ver en el siguiente cuadrito. Mira tú. En el siguiente cuadro ya tenemos para comenzar a los horticultores. Nanchoc de Cajamarca y Guitarrero de Ancash. Mira tú. En Cajamarca encontramos la evidencia más antigua o más temprana de horticultura del Perú y de América hasta el momento. En él se termina encontrando que los hombres cultivaban calabaza, pero no es la calabaza de Halloween naranja, sino la calabaza andina, que es más chiquitita, ¿ya? Tenemos el caso del cultivo del maíz, la quinoa y la oca, ¿ya? En el caso del hombre guitarrero, también es horticultor, pero sus restos son más recientes. Y de él se ha encontrado que cultivaba payar, ají y frijoles, ¿ya? En el caso de Telar Machay, también ubicado en la sierra, este personaje termina teniendo la domesticación de auquénidos o de camélidos andinos. Y esos terminan siendo ¿quiénes? La llama y la alpaca. Esto fue pregunta de examen de admisión. ¿Qué animales domesticó el hombre de Telar Machay? Te explico el caso de Telar Machay. En Telar Machay lo que se terminó encontrando terminaron siendo corrales. Es decir, cuando los arqueólogos llegaron a encontrar ese territorio, encontraron un espacio reducido en tamaño en donde habían dos cosas.
esqueletos de camélidos o de auquénidos y había coprolitos. ¿Qué eran coprolitos? Era excremento fosilizado de animales, ¿ya? En un mismo lugar, en un mismo lugar. Entonces, los investigadores dijeron, esto solamente puede ser dos cosas, ¿ya? O que los animales de esta época tenían este lugar como su baño y eran muy educaditos. Venían acá, defecaban y luego se iban, ¿ya? Y luego se iban. Pero esto era un poco difícil porque los animales no tienen ese tipo de vida. Lo segundo, si es que los animales defecaban acá y se morían acá, es porque estaban obligados a vivir en ese lugar. ¿Y quién los obligaba? No una llama tiránica, ¿ya? Sino que los habría obligado un ser humano que los está domesticando. Por eso se habla de la domesticación de camélidos. Ahora, ¿cuántos tipos de camélidos encontramos? Encontramos 4. Encontramos guanaco, vicuña, llama y alpaca. Pero hay una diferencia entre estos muy clara. El guanaco y la vicuña son animales salvajes. Cuando digo salvajes, no es que estén parados en la esquina para poder robarte, por si acaso, ¿ya? Sino que el guanaco y la vicuña viven libres en la naturaleza. Y eso se le conoce como animales en estado salvaje. Pero por otro lado, encontramos ¿a quién? Encontramos a la llama y a la alpaca. ¿Qué cosa es eso? Cuando el hombre comienza a domesticar animales, ¿qué hizo? El hombre agarraba guanacos y los llevaba a su domicilio. O agarraba vicuñas y le llevaba a su domicilio. El guanaco domesticado se le pasa a conocer como llama. Y la vicuña domesticada se le conoce con el nombre de alpaca. Esa es la particularidad de la época. ¿Recuerdan? El guanaco domesticado llama, la vicuña domesticada alpaca. Por eso es que ante la pregunta de examen de admisión de qué animales terminó teniendo o se encuentran en los restos del hombre de Telanamachay, la respuesta es llama y alpaca porque estaban domesticadas. ¿Pero hay alguna diferencia entre ellos? Sí, el tamaño y el pelaje. Los animales que son criados por el hombre van a terminar teniendo un mejor cuidado. Van a vivir en un lugar donde entra menos calor y hace menos frío, le van a terminar dando una mayor cantidad de alimentos y por eso es que va a terminar teniendo un mayor tamaño, más carne y un pelaje mayor. Lo mismo pasa con el tema de los... Para continuar. Ya. Entonces, ya les había mencionado de esto, les estaba diciendo, no se olviden, que... A ver, ¿dónde está mi cara? Aquí está. Ya. Les estaba diciendo que en el caso de Telanamachay, los guanacos domesticados son las llamas y las alpacas domesticadas o las vicuñas domesticadas son las alpacas, que es lo que el hombre domesticó durante este periodo. En el caso de la costa, como ya les había mencionado, la adaptación va a ser un poco más simple, pero también van a terminar encontrándose algunas características peculiares a considerar. Primero, los grupos humanos, tanto en Santo Domingo de Paracas, en Ica, como en Chilca, en Lima, van a terminar formando aldeas. ¿Qué te dije de las aldeas? Recuerden que las aldeas eran viviendas temporales, al aire libre, formadas a inicios del periodo Holocénico, que es la época del Arcaico inferior. La más antigua de las aldeas de la costa, hasta ese momento encontradas, terminan siendo la de Santo Domingo de Paracas, en Ica. La segunda característica es que el hombre de Santo Domingo va a terminar haciendo redes para la pesca. ¿Cómo hace redes? Porque si no había nylon. Bueno, lo que pasa es lo siguiente. En toda la costa crecen un tipo de plantas llamadas cactáceas o cactus. Los cactus se caracterizan por no terminar necesitando mucha agua para poder crecer. Así que la poca agua que absorben del suelo van a terminar elevándose precisamente a las plantas y generando espinas como una forma de resistencia. Hasta los frutos terminan siendo espinosos como el cactus, por ejemplo, ¿ya? O como la tuna, por ejemplo. Pero hay que tomar en cuenta una cuestión. Si ese cactus tú le terminas haciendo un corte en el tallo y el agua no sube con facilidad, rápido se seca y pasa de verde a marroncito. Cuando se seca, ya este cactus puede ser deshilachado y puedes terminar teniendo fibras o hilos de cactus y cuando estas se terminan enredando entre sí, tú vienes teniendo soguillas. Ahora, si tienes varias soguillas, las puedes terminar amarrando entre ellas y tienes una red. Entonces, yo puedo estar agarrando una parte de la red, la tutora Miriam puede agarrar la otra parte de la red, y nos agachamos en el río, nos vamos hablando de nuestra vida y vamos viendo cómo solitos los peces se van enredando. De esta manera, sin tanto esfuerzo, yo puedo terminar teniendo una buena cantidad de pesca sin haberme esforzado tanto, ¿ya? ¿Por qué? Porque se viene teniendo una tecnología adaptada a este medio ambiente.
Segundo o tercer caso a tomar en consideración. En el caso de Paracas se ha terminado encontrando instrumentos musicales, ¿ya?, que terminan siendo la quena, pero no es como la quena actual, que es un tubo de madera con varios huequitos para poder soplar y generar sonidos. No, sino que este va a ser el hueso de un pelícano. Los huesos, incluidos los pelícanos o el nuestro, terminan siendo huesos tubulares, o sea, no son sólidos por completo, sino que en el centro vienen teniendo una membrana gelatinosa llamada tuétano. Cuando tú sacas eso, lo que vas a tener es una suerte de tubo, ¿ya? ¿Qué es lo que hicieron ellos? Como los huesos de las aves son mucho más o menos densos, más delgados, porque necesitan que sean menos densos para poder volar, ¿qué es lo que hicieron? Sacaron el hueso del pelícano, lo cortaron a los lados y venías teniendo un tubito. En la parte superior le hicieron un huequito y ya tenía 3 huecos, a los lados y uno encima. Y lo que hacían era soplar. Tenían un pitito, ya un pitito. ¿Para qué servía? Uno puede terminar diciendo, bueno, eso servía para poder establecer los sonidos del viento y terminar atrayendo la fuerza de la naturaleza del aire para que les ayuden a conseguir alimentos. Puede ser una respuesta religiosa. Como puede ser también que era un pitito para hacer sonidos y terminar distrayendo a los niños. Ya, puede ser cualquiera de esos, pero eso se encuentra en Santo Domingo y no en otro lugar. En Chilca, en Ica, se va a encontrar algo muy peculiar. En Chilca, en Ica, o en Chilca, en el sur de Lima, se va a terminar encontrando una aldea de horticultores que vivió en un mismo lugar durante más de 50 años. Y ese dato es importante, porque al haber vivido mucho tiempo en un solo territorio, van a terminar dejando muchos rastros de su existencia. Primero, un gran basural, ¿ya?, donde se termina observando que comen muchos pescados, ¿ya?, porque están en la costa y pueden acceder a ese recurso. Pescaban con anzuelo. ¿El anzuelo de cosa era? Era una soguilla larga, como una caña de pescar. La terminaban enredando con fibra de cactus, ¿ya?, de cactus, y las terminaban atravesando con espinas. Y lo dejaban en el mar y los pececitos veían algo que flotaba y decían, comida. La verdad, y se quedan enganchados y ya terminaban teniendo su pesca. Eficiente también la pesca con anzuelos. Pero también van a terminar teniendo viviendas. Las viviendas del hombre de Chilca terminan siendo particularmente interesantes. ¿Por qué? Porque van a terminar teniendo forma de colmena, ¿ya?, o sea, una base redonda, y van a terminar mirando en punta, pero terminaban teniendo una base semisubterránea. Te explico por qué. ¿Alguna vez has ido a la playa, por casualidad? Supongo que sí, ¿ya? Bueno, en esta temporada no se puede ir ya por el tema del coronavirus y porque está más restringido, pero supongo yo que han ido a la playa, ¿ya? A ver, dígame si sí o si no, ¿ya?, para ver si están vivos, ¿ya? Saori, mira qué buen nombre, ¿ya? Saori Kido. ¿Ya? Saori dice que sí, Brisa dice que sí, Chantal dice que sí, Danai también, Karen también, todas las mujeres han ido a la playa, ¿ya? Muy bien, ya, muy bien. Pero cuando hablamos de la playa, ¿ya?, habría que tomar en cuenta lo siguiente. Si tú alguna vez has estado en la playa, echaditas las señoritas cual sirenas, o como los chicos cual morsas, ¿ya?, y se han terminado parando, ¿ya?, parando para ir hacia el agua del mar, date cuenta que cuando caminas por la superficie y vas descalzo, quema, por lo general vas corriendo porque quema demasiado, ¿ya? Pero tal vez has hecho esto, ¿ya? Tal vez alguna vez te han enterrado en la playa, en el buen sentido de la palabra, ¿ya? ¿A qué me refiero? Han hecho un hueco en la tierra, te has puesto y luego te han echado tierra por encima. Si alguien recuerda, esa parte excavada, ¿ya?, la tierra que está ahí termina siendo mucho más fresca, porque está un poco más húmeda, y eso lo sabe el hombre de Chilca. Los hombres hacían una excavación de 1 metro de profundidad y por encima de ellos hacían sus viviendas en forma de colmena. ¿Para qué? Para que le termine dando un mayor frescor ante el inmenso calor que vivían o que se encontraba el lugar donde ellos hacían sus viviendas, ¿ya? No se olviden de esos datitos con ellos. Ahora nos vamos a la época del Arcaico Superior, que es como la revolución neolítica de la historia del Perú, ¿ya? Cuando hablamos del Arcaico Superior, no se olviden. ¿Qué pasa en el Neolítico? Los grupos humanos van a tener una economía productiva. ¿Qué significa una economía productiva? Que el hombre ya cultiva grandes espacios, ¿ya? Y a eso se le conoce con el nombre de agricultura. Profesor, ¿el hombre ya utiliza canales de regadío, tecnologías para cultivar? No, ya no. Lo que el hombre va a terminar haciendo es lo siguiente. Recuerden, las aguas del río en algunos meses crecen en caudal, crecen en cantidad e inundan las laderas del valle, ¿ya? Cuando esta zona está inundada no se puede cultivar nada, pero cuando baja nuevamente el nivel del río, ya esta zona acá está humedecida, y cuando se va secando, ya cuando se va secando pero aún está húmeda, es el mejor momento para comenzar a cultivar. Entonces, en esta tierra, repito, se le llama agricultura de secano o extensiva porque se extienden los campos de cultivo, ¿ya? Y además tenemos una crianza de animales, pero de mayor número. Entonces, ¿por qué les digo eso?
Porque lo hecho en el Mesolítico fue importante. El hombre criaba animales, pero a la vez estaba cazando. Ahora, como el número de animales que tiene o que ya sabe criar es mucho mayor, entonces puede terminar teniendo, insisto, una ganadería, una crianza más numerosa. Puede terminar cultivando más alimentos o más semillas porque sabe cómo hacerlo. Y eso lo tenemos con la ganadería y la agricultura. La segunda característica del Neolítico, del Arqueto Superior, es que se viene teniendo una vida sedentaria. Los hombres van a quedarse a vivir en un territorio permanentemente. Ahora, los grupos humanos también cambian. Los grupos humanos ya no van a ser nómadas, van a ser sedentarios, y esos grupos humanos sedentarios se les conoce con el nombre de clanes. Y el clan andino se le conoce con el nombre de Ayllu. ¿Qué es un clan? Es un conjunto de bandas que se están uniendo por algún factor. Factor sanguíneo, es decir, papá, mamá, tíos, abuelos, sobrinos, cuñados, etc. Factor religioso, porque creen en los mismos dioses o en los mismos animales sagrados o tótems. Factor matrimonial, porque se unen pueblos a través de un matrimonio entre hombres y mujeres de una y otra banda para poder vivir en un solo territorio. Son varios pueblos de diferentes lugares que se unen en un territorio y forman un clan. Y aparte de ser sedentarios, van a tener un líder que respetan, uno o dos, que se le conoce con el nombre de curaca o cacique, como va a ser conocido posteriormente. ¿Ya? No se olviden de eso. Otra característica del Arqueto Superior es que se observa una religión organizada. ¿Y cómo se sabe que hay una religión organizada? Porque en este periodo lo que vamos a encontrar es la presencia de templos. ¿Ya? Templos. Cuando hablamos de templos, implica que hay un lugar donde la gente se concentra para terminar dando ofrendas a sus divinidades o para ir a rezar para que los dioses nos terminen ayudando. Pero si hay un templo, también tienes que tomar en cuenta que existe alguien que dirige el culto en ese templo. Y ese alguien es un sacerdote. Lo que implica de que hay gente que cumple lo que un sacerdote, que supuestamente manda a que la gente cumpla lo que los dioses piden. Hay un intermediario y una jerarquización social entre el líder sacerdote y la gente del pueblo que termina trabajando y haciendo sus ofrendas. En el caso de la arquitectura, la arquitectura de la sierra y la costa se diferencia. Mira tú, la arquitectura de la sierra se va a caracterizar como esta de Cotoxmito, ¿ya? Se va a caracterizar, ¿por qué? Por ser una construcción en dos plantas. Esta, digamos, está en una suerte de primer piso, ¿ya? Y este está por encima, en una suerte de segundo piso, ¿ya? Mientras que en el caso de la arquitectura de la costa, lo que vamos a terminar teniendo es esto. Vas a terminar teniendo bases cuadrangulares y lo que vas a terminar teniendo es algo llamado con el nombre de pirámides truncas. Profesor, ¿qué es una pirámide trunca? Yo les digo pirámides y seguramente lo que les viene a la cabeza son las pirámides de Egipto que terminan siendo así, en puntitas. Se le llama pirámide trunca cuando esta no termina en punta, sino que termina en una base plana, como la que más o menos le estoy poniendo por acá. Y es el ejemplo que se le está poniendo para este caso de Caral, ¿ya? Esas son el tipo de construcciones que se tienen en la costa. Ahora, ¿qué más hay que tomar en cuenta? Restos de este periodo hay varios. Y comencemos con Caral. Caral es considerado como el centro ceremonial más antiguo de América. Y es contemporáneo, está en la misma época que los sumerios en Mesopotamia, cuando ellos están construyendo sus templos llamados zigurats, o cuando los egipcios en el Imperio Antiguo están construyendo sus pirámides. Tienen aproximadamente 5.000 años de antigüedad desde el presente, 3.000 años antes de Cristo, y esto se observa con Caral. Además de esto, en Caral, ¿qué cosa es lo que se ha terminado encontrando? En Caral lo que se ha terminado encontrando es un complejo de templos. ¿A qué me refiero? A que no hay un templo, hay varios templos envueltos o alrededor de una gran plaza rectangular donde supuestamente llegaba la gente para poder hacer ofrendas y ceremonias. Segundo, lo que se sabe de Caral es que era una ciudad sagrada. Caral no era un lugar que tuviera una gran cantidad de población permanente. Lo que venía teniendo Caral es que en fechas específicas la gente llegaba desde diferentes lugares a terminar rindiendo ofrendas a los dioses, pagando tributos y realizando grandes ceremonias, ¿ya? Es como por ejemplo el Señor de los Milagros. Al templo del Señor de los Milagros va gente todo el año, pero en octubre, que es su mes central, la gente va en gran cantidad. Y la gente compra turrones y la gente termina dando su propina para que el Señor de los Milagros les haga el milagrito. Lo mismo pasa acá. Parece que en una fecha determinada del año la gente llegaba en gran cantidad hacia Caral. ¿Por qué? Porque se han encontrado ofrendas de diferentes regiones. Se han encontrado, por ejemplo, restos de esqueletos de pejerrey, como también se ha terminado encontrando, por ejemplo, restos de semilla de algodón, que son de la costa, o maíz de grano gigante o mote que de la sierra, o ají charapita que de la selva. Productos de costa, sierra y selva en la zona de la costa en Caral. Es que la gente llegaba, hacía sus ofrendas, sus ceremonias, sus sacrificios y luego de eso se iba. Por eso era una ciudad sagrada.
Había gente que vivía permanentemente, sí, los sacerdotes o sus sirvientes, pero poca gente. En épocas centrales la gente terminaba llegando en gran cantidad porque era una ciudad sagrada o ceremonial. Otra característica más a tomar en cuenta es que acá se ha terminado encontrando, ¿qué cosa? Se han terminado encontrando frisos, esculturas que sobresalen en las paredes, tejidos sin diseño o sin ningún tipo de imagen. Se han encontrado quenas como la de Santo Domingo, pero con un montón, quenas diferentes, con huecos en diferentes lugares que daban sonidos diferentes. Encuentran las 7 notas musicales. Tienen en sus tumbas, se viene teniendo como ofrendas de figuritas de barro, de carácter masculino o femenino. Por eso de esa cerámica no hay cerámica. Para poder hablar de cerámica se necesita de 2 cosas. Se necesita de un material especial que es la arcilla y se necesita de que esta arcilla moldeada sea llevada al horno para secar. Acá no hay ni arcilla ni horno. Lo que encontramos es figuras hechas de barro que se han terminado secando al sol y se han puesto como ofrendas en los centros funerarios. Así como está Caral, tenemos el caso de Huaca Prieta. En Huaca Prieta no hay una huaca, lo que encontramos es una aldea de agricultores o horticultores avanzados, pero lo más importante de Huaca Prieta son estas 2 cosas que están acá. Mira tú, se ha encontrado un tejido, ya se ha encontrado un tejido que viene teniendo esta imagen, la imagen de un cóndor con las alas extendidas y una serpiente en su abdomen. Lo que se cree ya es que esto hace referencia a los pueblos que migraron y formaron Huaca Prieta. La serpiente es un animal ligado a la costa, el cóndor es un animal ligado a la sierra y el jaguar es un animal ligado a la selva. El hecho que el cóndor y la serpiente estén acá puede representar que un grupo de gente, una banda de la costa y una banda de la sierra se juntaron en Huaca Prieta, decidieron unirse y formaron este pueblo. Y como una forma de recordar su unión es que terminaron mezclando estos 2 tótems o animales sagrados, ¿ya? Al costadito tienes un mate tallado. ¿Qué es un mate? Un mate es la cáscara de la calabaza. A esta cáscara de calabaza se le ha terminado tallando, se le ha terminado raspando la superficie y se ha dejado, mira tú, la imagen de un felino. Acá tiene sus ojitos, ya acá tiene su boquita larga y acá viene teniendo como sus orejitas, ¿ya? Este felino, jaguar, ya, o torongo, podría ser precisamente este culto también de animales de la selva, el cual podría ser una mezcla de diferentes pueblos que terminaron formándose en Huaca Prieta. En el caso de Cotox, habría que tomar en cuenta que está ubicado en Huánuco, y en Cotox hay un complejo arquitectónico, donde hay varios templos, ¿ya? Uno de esos templos, que es el de aquel de Cotox Mito, vienes teniendo en el número 1, desde el número 1, tienes el templo blanco, porque sus paredes tienen esa coloración. En el número 2 tienes el templo de las manos cruzadas, que acá se está representando, que hace referencia tal vez a 2 líderes, ¿ya? De los pueblos que recién se han unido, precisamente para recordar el momento en que decidieron unirse. Y en la parte superior tienes el templo de los Michitos, que se terminan observando como huecos en las paredes donde hay ofrendas y donde hay culto al fuego también, ¿ya? Como parte de las creencias de este pueblo. Lo que no hay en esta época, a pesar de ser muy avanzados y con un trabajo organizado en agricultura, en escultura, ya en escultura, en ganadería, lo que todavía no encuentras es cerámica, por eso sigue siendo llamado pre-cerámico. Hasta la siguiente etapa que veremos en la siguiente clase, que está ligado a la cultura chavín, que es el periodo formativo, ¿ya? Me pasé de tiempo por este problema que tuve de la luz. Y a las 12 ustedes tienen clase. Entonces voy a hacer lo siguiente, muchachos. Vamos a dejar acá la clase, acá en la diapositiva, que ahorita les voy a terminar pasando a través de la tutora. Hay preguntas, hay 15 preguntas para que ustedes resuelvan, ¿ya? Yo le voy a dar a la tutora las claves, ¿ya? Las claves para que ustedes terminen comprobando o comparando las claves que han terminado poniendo con las claves que terminan siendo las correctas para saber si estamos bien o estamos mal con tus respuestas y con la clase que hemos hecho el día de hoy, ¿de acuerdo? ¿Ya? ¿Qué dicen, muchachos? Para no gastarles su tiempo porque ustedes tienen ahorita que tener clase del próximo curso que no sé cuál es, ¿ya? Entonces, ya, le voy a terminar pasando esta diapositiva con las preguntas a la tutora, ya, si es que no tienen ya el material, y les voy a terminar pasando con ella las claves para que se las pueda terminar pasando. Supongo que el día de mañana, para hoy día a la tarde, ustedes tienen que responder esto y luego lo terminan comparando, ¿ok? Ya, muchachos, vamos a dejarlo ahí entonces. Miriam, ¿escuchaste